El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y este es el tercer episodio del Cato Podcast. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al abogado Enrique Gersi, académico adjunto del Instituto Cato. También fue profesor de la Universidad Católica en Lima. Nos acompaña desde Lima porque ahora en las noticias hemos estado viendo que se ha iniciado este juicio contra el expresidente Pedro Castillo y es algo que suele ser recurrente, ¿no? Esta experiencia de los expresidentes peruanos. Y quería preguntarle a Enrique, ¿qué es que pasa con los presidentes en el Perú? O sea, y esta particularidad de que a pesar de esta aparente inestabilidad política, la economía sigue andando. Sí, con todo gusto. En primer lugar, muchas gracias, pues, Gabriela, por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes desde Lima. Lo que está pasando en el caso en particular de Pedro Castillo es que se le está juzgando por el golpe de Estado que él dio el 7 de diciembre del año 2022, 2023 creo que era, ¿no? Fue un golpe de Estado bastante absurdo, porque el señor Castillo no tenía ningún apoyo y comenzó con un discurso a la nación aproximadamente a las 11 de la mañana, anunciando, ordenando el cierre del Parlamento, el cierre del Poder Judicial, el cierre de la Fiscalía, el cierre del Tribunal Constitucional, una especie de locura. El golpe de Estado se comenzó a ejecutar porque la policía cercó el Congreso, de manera que él tuvo por lo menos el apoyo activo, armado, que es el requisito constitucional para el delito de rebelión, de la policía, que le impidió a los parlamentarios entrar al Congreso. Pasaron los minutos y este apoyo policial disminuyó porque los militares no se sumaron al golpe y entonces los parlamentarios pudieron entrar porque un funcionario del Congreso desde dentro les abrió una puerta trasera. Y cuando estos elementos policiales sediciosos, apandillados con Castillo, vieron que en el Congreso ya había aproximadamente unos 50 parlamentarios en el hemiciclo, desalojaron el cerco que habían tendido sobre el Congreso. Y más bien capturaron a Castillo huyendo hacia la Embajada de México hacia el mediodía, cuando Castillo se dio cuenta que su golpe no había prosperado. Eh, no es el mismo caso de los otros presidentes que están presos, ¿no? Tú me preguntabas qué está pasando en Perú, que todos los presidentes se van a la cárcel. Sí, hemos llegado a tener, porque ha fallecido ya Alberto Fujimori, hemos llegado a tener a Alberto Fujimori, hemos llegado a tener, y sigue preso, al señor Toledo, hemos llegado a tener a Pedro Pablo Kuczynski, aunque él estuvo bajo arresto domiciliario, y hoy día al señor Castillo, ¿no? Acusados y procesados están todos los demás por distintas razones. Pero claro, no es lo mismo la sentencia contra Alberto Fujimori, que fue más bien por un tema de un supuesto secuestro y homicidio, no por derechos humanos, ¿ah? Por ahí la izquierda siempre dice que a Fujimori lo metieron preso por crímenes contra la humanidad y eso no es cierto. El caso de Pedro Pablo Kuczynski y el caso de Toledo es diferente, ellos están acusados de una supuesta corrupción. El caso de Ollanta Humala, que también estuvo preso, pero ahora ya no lo está, también está acusado de una presunta corrupción con un juicio en trámite. El caso de Castillo, que tiene acusaciones de corrupción, el juicio no es por eso, es por un golpe de Estado. ¿No? Que sí es interesante, es singular, es la primera vez que se enjuicia a un presidente por dar un golpe de Estado, en el caso peruano. Y Castillo, como recordé hace un ratito, fue detenido por su propia escolta durante el golpe, ¿no? Como la policía, un grupo de la policía que evidentemente respaldaba el golpe, se cambió de bando, ¿no es cierto? Y detuvo al mismo Castillo, como dicen aquí, en flagrante delito y por eso está preso. Y O claro, sea es un que caso, es un ejemplo digamos, de las interesante. instituciones funcionando, por así decirlo. Sí, en este caso sin duda. Yo diría que en todos los casos en general, tal vez ha sido
un poco excesivo en el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, tratándose de su edad, e innecesario el maltrato que se le ha dado. Pero, por ejemplo, en el caso del presidente Alejandro Toledo, el proceso ha implicado inclusive una extradición de los Estados Unidos. Estados Unidos no extradita con facilidad, menos en casos de expresidentes. Y él ha sido extraditado por la justicia ordinaria de los Estados Unidos al Perú por imputaciones de corrupción, ¿no? Y él está preso ahora, sometido a un proceso que está próximo a ser sentenciado por lo mismo. El caso de Ollanta Humala, igual. Es un caso singular el de Ollanta Gabriela, porque también está procesada su esposa. Y curiosamente digo que es un caso singular porque la fiscalía pide 25 años de prisión para la esposa y 24 años de prisión para Humala, con un cierto sentido del humor negro, ¿no? Como ha sido interpretado por muchos abogados aquí, el hecho de que la fiscalía le pida más prisión a la esposa que al marido, dando a entender, sugiriendo, ¿no? Que la presidenta era ella y no era él. Ha habido ahí esa interpretación que se le ha dado, esa acusación distinguida, diferenciada, ¿no? Pero sí, se puede decir, hay mucha gente que dice que en el Perú hemos agarrado la costumbre de meter presos a los presidentes. De repente no es una mala costumbre, ¿no? En la colonia había el famoso juicio de residencia. Los virreyes, después de estar en el Perú, eran todos inmovilizados por un periodo de tiempo, por eso se llamaba juicio de residencia. No se les permitía salir de su residencia por un periodo de tiempo, mientras la corona los sometía a juicio. Bueno, algo así, mutatis mutandis, ¿no? Porque estamos en otra época y con otras leyes y otros mundos. Está ocurriendo en la práctica. Ser presidente del Perú es tal vez el oficio más peligroso que hay en este país. Que tal vez Eh, la diferencia es que ahí se han quedado. En Ecuador lo que suele suceder es que se van tan pronto abandonan el poder. O sea, Bueno, acá lo han intentado, fue lo que pasó con Toledo, por eso lo extraditaron de los Estados Unidos, ¿no? ah, Eh, que es una cosa, digamos, también insólita, es el primer presidente extraditado en el caso peruano. Yo sé que ayer se ha producido el caso de la extradición de Duterte, que ha sido muy llamativo en toda América Latina, ¿no? Filipinas es en realidad un país latinoamericano en Asia, ¿no? No es más latinoamericano que asiático. Entonces, ha sido bastante interesante ver cómo en este caso su propio país lo ha extraditado a la Corte Penal Internacional. Eso es una novedad. Pero también ha sido una novedad que se ha extraditado a Alejandro Toledo al Perú. Eso, en el caso peruano, es la primer presidente extraditado de la historia del Perú. ah, Castillo está amaneciendo con una huelga de hambre, ¿no? Bueno, ha dicho que ya la inició hace 24 horas, ¿no? Es Ah, ya. bastante interesante la reacción que ha tenido su ministro de Defensa, que fue uno de los golpistas, que está procesado por golpista, que ha dicho que ojalá Castillo haga la huelga de hambre de verdad y hasta el fin, ¿no? Como los irlandeses con la señora Thatcher, me pregunto yo, ¿no? Es decir, yo no sé qué le estaba insinuando su propio ex ministro, pero creo que claramente no estaba simpatizando con la posición de Castillo, ¿no? Castillo ha querido, con esta cosa de la huelga de hambre, desacreditar el proceso en el Perú, pero la verdad es que el proceso en el Perú es bastante claro, es decir, él quiere politizarlo, pero él fue detenido por su escolta, haciendo un golpe de Estado y huyendo hacia la Embajada de México porque el golpe de Estado estaba fracasando en ese momento. Todo el Perú lo vio, es decir, hemos visto en directo todo lo que pasaba durante el golpe de Estado. Inclusive había gente que se estaba movilizando a hacerle un arresto ciudadano a Castillo, cercando la Embajada de México en San Isidro. Porque venir del centro de Lima le quedaba más cerca, para quienes conozcan Lima, por ejemplo, la Embajada Argentina. Y estaba Cristina en esa época, que yo creo hubiera asilado a Castillo. De hecho, Castillo es detenido a una cuadra de la Embajada Argentina. Yo siempre me pregunté por qué Castillo se iba a la de México y no se iba a la Argentina, que quedaba más cerca del Palacio de Gobierno porque está en el centro. Pero en fin, hasta en eso se equivocó, ¿no? En todo caso, este intento de politizar a través de una huelga de hambre
el proceso, yo no creo que en el Perú tenga ninguna repercusión, porque acá está claro que, por supuesto, es un golpe de Estado, todo golpe de Estado es político, ¿no? Pero es un delito contra el orden constitucional, de manera que Castillo está siendo procesado públicamente con todas las garantías de la ley. Y Castillo lo que hace es se niega a contestar, no quiere asistir al juicio, ha despedido el abogado de oficio, no tiene abogado. Entonces está tratando de boicotear el proceso, ¿no? Un poco como fue Fidel Castro con el famoso juicio que le hicieron, ¿no? Y Fidel Castro dijo, la historia me absolverá. Bueno, la historia no absolvió a Fidel Castro, como tampoco va a absolver al señor Castillo. Yo creo que va a terminar siendo claramente condenado a 30 años de prisión, que es lo que ha pedido la fiscalía, por el golpe de Estado que hizo hace unos años, ¿no? Fidel era un poco más inteligente, me parece. No, sí, claro, por supuesto. Y no hizo huelga de hambre, ¿ah? No hizo huelga de hambre, solamente dijo que lo iba a absolver la historia, politizó el caso, sin huelga de hambre. La huelga de hambre puede ser una tragedia como puede ser una comedia, ¿no? Si tiene el valor que tuvieron los militantes del ejército republicano irlandés de desafiar la autoridad del gobierno británico y conducir la huelga de hambre hasta el fin, veríamos un caso tal vez insólito para la historia del Perú, pero yo dudo que Castillo lleve la huelga de hambre hasta el extremo de poner en riesgo su propia vida, ¿no? Es simplemente un gesto político. Enrique, ¿cómo estás? Te habla Marcos desde Hola, Argentina, Marcos, qué desde el gusto. sur, Llegaste, qué desde el gusto. sur de la Argentina en este caso. Te estoy escuchando y un poco me alarma tu relato, pero por otro lado tengo una curiosidad, que es, a pesar de toda esta inestabilidad política, ¿no? A pesar de estos golpes de Estado, huelgas de hambre, presidentes que son destituidos, conspiraciones, ¿cómo hace el Perú para seguir siendo un país económicamente tan estable, ¿no? Porque es una de las cosas que, por ejemplo, miramos desde la propia Argentina, ahora por suerte con un contexto muy diferente, ¿no? Donde la inflación está bajando y esperamos que se vuelva la inflación de un país más o menos normal. Pero hemos tenido no tanta inestabilidad política y sin embargo tenemos mucha inestabilidad económica. Entonces, ¿cómo podemos hacer, qué podemos aprender del Perú para tener una economía relativamente estable y pujante pese a todos los problemas políticos que hay? Mira, es un gran tema, Marcos, que te agradezco. Y además es un tema que los peruanos también muchos nos preguntamos. Yo creo que se produjo a raíz de las reformas económicas de los años 90 una separación muy fuerte entre la economía y la política en el Perú. Y esta separación se basa en algunos ejes que, mira, todo el tiempo que ha pasado, ya casi 40 años, se han mantenido a lo largo del tiempo. Esos ejes son los siguientes. En el Perú no hay empresas públicas, ninguna. Petroperú es la única que queda. Gran ventaja. Así es, no quedó nada. Alberto Fujimori, ante el gobierno de Alberto Fujimori, y después se llevó a cabo un proceso de privatización muy importante. No hay ninguna. Ninguna empresa pública, todas, salvo Petroperú, que por razones nacionalistas la tienen ahí, que cuesta una plata, pero es lo único que va a quedar. Segundo lugar, los ministerios fueron reducidos a su mínima expresión y se crearon reemplazando las funciones regulatorias. Los ministerios no regulan en el Perú el mercado. Se crearon unas organizaciones independientes con directorios nombrados, muchos de ellos por concurso, con superintendentes nombrados por concurso público y con participación de muchos elementos digamos, de la sociedad civil que vienen a ser los que regulan el mercado, ¿no? Y son básicamente la Superintendencia de Bienes Nacionales, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el OSINERMIN, que es el organismo regulador de la minería y la energía, que en el Perú es muy importante, ¿no? OCIPTEL, que es el organismo regulador de las telecomunicaciones, y así sucesivamente. Es decir,
Se hizo una cirugía en su momento, en los noventas, en el cual el Poder Ejecutivo se le privó a los ministerios de la capacidad regulatoria y esta pasó a organismos independientes, que han mantenido hasta ahora, curiosamente, una relativa calidad dentro de los funcionarios públicos, que en el Perú no es la mejor. Y en segundo lugar, una relativa honestidad en el manejo de sus actividades. Un claro ejemplo es el denominado INDECOPI, como lo llamamos en Perú, que es el Instituto de Defensa de la Libre Competencia, que en líneas generales ha tenido un trabajo, digamos, bastante independiente de la política. Y finalmente, la independencia efectiva del Banco Central, ¿no? Fujimori privatizó, ha perdurado. En segundo lugar, se hizo esta modificación. El Poder Ejecutivo no regula, la regulación es autónoma, es técnica, es independiente. Y en tercer lugar, el Banco Central es realmente independiente. Y como todo, ahí tiene que haber un líder, porque estas cosas no ocurren solas. ¿No? El hombre más poderoso del Perú no es el presidente, siempre acaba preso el presidente. El hombre más poderoso del Perú es un señor, se llama Julio Velarde, que lleva casi 20 años de presidente del Banco Central y que digamos, ni siquiera podríamos clasificarlo como un economista liberal, porque Julio, que es un amigo y yo le tengo una gran admiración, ha sido un gran banquero central, es neoclásico, no es ni siquiera podríamos decir, no podemos acusar de ser un extremista en ningún punto, porque no lo es en absoluto, pero ha tenido un manejo del Banco Central absolutamente independiente, al punto que el sol hoy día es la moneda fuerte de Sudamérica. El sol no tiene curso legal en Bolivia, pero es la moneda de curso comercial. No hay dólares en Bolivia, la gente transa en soles. El sol peruano es más ¿Y fuerte que qué, el dólar. y qué Si pasa? ahorraste en soles, Gabriela, déjame acabar con esta idea. Si ahorraste en soles hace 10 años, hiciste más negocio que si ahorraste en dólares. Es decir, el sol es más fuerte que el dólar hoy día. Y eso es obra de Julio Velarde, que ha Claro, sido pero qué capaz tanto, o de sea, qué armar tanto, una estructura independiente. pero qué tanto puede sostenerse ese fenómeno saludable en ausencia de el señor Velarde. Siempre es complicado porque los liderazgos individuales importan en la historia, ¿no? Son fundamentales, no da lo mismo quien lidera una organización. Creo que hay pasos importantes como es el mantenimiento de la Constitución del 93, que consolidó todas estas reformas, están en la Constitución Política del 93, que se ha mantenido inclusive en los intentos de Pedro Castillo cuando llegó al poder antes del golpe de Estado del 22, fueron precisamente para tumbar la Constitución, no lo logró. Pero aunque eso está consolidado en un contexto político distinto, Julio Velarde ya es una persona que tiene sus años, podría retirarse en cualquier momento, ya no ser el presidente, y siempre será una incógnita saber quién va a liderar esto. Claro, no es fácil de desarmar la estructura independiente tal como está establecida en la Constitución y en la ley, pero los liderazgos sí, yo sí creo, ¿no es cierto?, como Thomas Carlyle, que los liderazgos son fundamentales en la historia. Si no hay un líder que esté dispuesto a tomar decisiones, no tendremos los mismos resultados, ¿no? Te olvidaste de mencionar a Alan García, que es un caso aparte, Bueno, y sí, penoso, ¿no? Porque Alan García terminó suicidándose, es cierto. Tal vez por eso lo pasé por alto, pero Alan García, que estaba siendo procesado por supuestos actos de corrupción, prefirió frente a al hecho concreto de que había una orden judicial de prisión contra él, de prisión preventiva contra él prefirió tomar su propia vida, ¿no? Y se pegó un tiro, fue una tragedia nacional. El hecho es que hasta hoy día hay mucha gente que considera que el suicidio de Alan García merece una investigación porque hay versiones periodísticas de que tal vez Alan García, que tenía una personalidad muy particular, fue empujado al suicidio deliberadamente por gente que lo que pretendía era librarse de un enemigo político muy peligroso.
Entonces, hay algunas voces que han reclamado una investigación independiente respecto de las causas, pues la detención de Alan García fue bastante oscura. El Consejo de Ministros estaba reunido bajo la presidencia de Martín Vizcarra. Ocurrió a las 6 de la mañana y él se suicidó durante la diligencia de detención. Resulta un poco inverosímil que si la policía entra a una casa donde le abrieron la puerta, no tuvieron que tumbar ninguna puerta, con el fiscal ahí presente, Alan García pueda decir, un ratito voy a subir al segundo piso a llamar a mi abogado, y lo dejaron subir. Normalmente la policía, cuando detiene a una persona en todos los países del mundo, en Estados Unidos, claramente la policía inmediatamente te enmarroca y te rodea, ¿no? Llama a tu abogado, te dan el teléfono ellos. No es que subes a llamar de tu abogado del segundo piso, ¿no? Estuvo rodeado de una circunstancia extraña. Hay personas, los partidarios de Alan García, que reclaman, y algunos sectores de la prensa, una investigación respecto a las circunstancias de su muerte. Pero ciertamente el caso de García fue muy trágico, ¿no? Pero respecto a la inestabilidad o la disfuncionalidad del sistema político peruano, tampoco tiene cero efecto, ¿no? O sea, tiene que tener algún efecto, me parece. eh, y me pregunto si la constitución peruana tiene algo que ver con esa inestabilidad política que vemos. Mira, la constitución peruana, como todas las constituciones, tiene sus bemoles, ¿no? Yo creo que el capítulo económico de la constitución peruana fue un éxito y ha funcionado magníficamente por dos razones: porque le da una seguridad a la inversión, a la actividad privada, establece el carácter sacrosanto de los contratos. Los contratos no se pueden tocar ni siquiera por una ley, nada puede afectar el contenido de los contratos que han celebrado las partes, y establece con claridad una economía de mercado en el Perú, ¿no? Bajo la fórmula de economía social de mercado que conocemos. Es popular entre algunos sectores social cristianos de América Latina, ¿no? Pero en la práctica ha sido una economía de mercado, ¿no? Eh, lo interesante es que no ha tenido el mismo éxito el capítulo político de la Constitución peruana. El capítulo político tiene una serie de problemas, pero uno que se parece al problema de la Constitución ecuatoriana. Nosotros elegimos al presidente en segunda vuelta, pero al Congreso en primera. Entonces, ¿esto qué hace? Que generalmente el que gana de presidente tiene minoría en el Parlamento. Entonces, esto ha producido del año 93 hasta ahora lo que yo creo es un proceso de evolución constitucional hacia el parlamentarismo. El Perú nominalmente sigue siendo un país presidencialista, o algunos creen, con razón, porque hay primer ministro, que somos semipresidenciales, más parecidos a los franceses que a otra cosa. Pero en la práctica hemos ido evolucionando al parlamentarismo, porque es indispensable una coalición muy amplia, además, como la que hay hoy día, que sostiene a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Entonces, es un tema ya para ser analizado por los profesores de Derecho Constitucional, pero muy posiblemente lo que está pasando en el Perú es eso: es un tránsito al parlamentarismo lento, pero decidido, donde el que manda al final es el Congreso, ¿no? El Congreso se está convirtiendo, como decía Aya de la Torre, el gran líder socialdemócrata peruano en los años 60, decía que el Congreso era el primer poder del Estado. Bueno, eso está comenzando a suceder en el Perú, ¿no? Y eso, Enrique, si me permitís, también se ha visto en otras partes de América Latina. Está estudiado como un fenómeno de los últimos 30 años más o menos, de cómo los congresos se van volviendo cada vez más importantes para la supervivencia de los gobiernos, y cómo las causales de juicio político, que antes se pensaban como algo sumamente extraordinario y relativo a delitos, ahora se transforman más en una especie de voto de confianza, ¿no? Y entonces puede terminar ocurriendo lo que decís vos. Tengo una última pregunta, Enrique, para volver un poco al tema del milagro económico peruano y cómo se mantiene en un contexto de inestabilidad política, ¿no? Porque vos hablabas de algunos factores que son importantes, entre los cuales sobre todo se destacaban la ausencia de empresas públicas, que hace difícil que el Estado intervenga, y buenos servidores públicos, ¿no? Independientes, técnicos,
sobre todo uno, ¿no? El presidente del Banco Central. Y la pregunta que me queda dando vueltas quizás es del lado del público, ¿no? De la sociedad civil. Si hay algún germen, si hay alguna especie de anticuerpo de la sociedad civil contra la inestabilidad económica o a favor de la libertad económica que también permita que esto siga siendo así, ¿no? Porque evidentemente, si sigue sin haber empresas públicas, si los servidores públicos siguen siendo más o menos razonables, supongo que también tiene que ver con que el público quiere eso, ¿no? Más allá de que no se pongan de acuerdo en quién tiene que ser presidente. No, mira, lo que es curioso es que el sector público ordinario, los ministerios, los municipios, los gobiernos regionales son un desastre. Es decir, es una burocracia Ok, absolutamente tremenda. Lo que funciona son estas superintendencias, funcionan relativamente, pero digamos, para el promedio, para el estándar de la función pública peruana, está por encima del estándar, pero el resto de la administración pública es un desastre. Pero el Perú, digamos, los peruanos, que tenemos una cierta tendencia a no obedecer las leyes, que es connatural a nuestra cultura y a nuestro carácter, nos caracterizamos por un hecho fundamental, que yo insisto siempre cuando me refiero a estas cosas, que tenemos por lo menos un 80% de informalidad. En la práctica, 8 de cada 10 peruanos no cumplen la ley. La pregunta claro. está, y es la pregunta que yo siempre hago, si lo hacen por maldad, por ignorancia o porque la ley es muy costosa. Y al final, creo yo, lo hacen porque la ley es muy costosa. Es muy difícil obedecer esos requisitos legales. Pero yo no estoy seguro de que se haya generado una conciencia, por no digamos, que este rechazo sea ideológico, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a la gente en un programa o en la calle, estas entrevistas que se hacen a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué hay que hacer en el Perú? Todos te dicen más regulación, más control, ¿no? La gente demanda más Estado, cuando en la práctica lo que la gente hace es sistemáticamente desobedecer al Estado. Entonces hay una diferencia entre el discurso, ¿no? Y la conducta, que tiene que ver, me parece, con el carácter de la legislación y la regulación en el Perú, que es básicamente el de ser digamos, una actitud retórica más que una orden efectiva sobre la sociedad, ¿no? La gente, es un discurso poético, ¿no? El de sostener que se necesita más ley cuando ni nadie la obedece en la práctica, ¿no? Pero es una de las Enrique, Gracias. necesidades que hay en el país. Oye, yo, como les dije, les sí, por agradezco eso. enormemente. Muchas gracias por Nada, y acompañarnos. en cualquier momento seguimos charlando. Gracias, Sí, Enrique. no, un gusto, como siempre, muy Chao, claro, Enrique. gusto verlos. Muchas Chao. Un gracias. abrazo, Hasta hasta luego. luego. Gran Por abrazo acá para vamos todos. por acá vamos a seguir tratando otro tema. Hoy hemos seleccionado el tema de la guerra contra las drogas. Yo creo que es un tema que atañe a muchos países de la región. Nos acompaña, como en otras ediciones, Ian Vázquez, vicepresidente del vicepresidente del Centro para la Libertad y Prosperidad del Instituto Cato. Y bueno, Ian desde hace muchos años ha escrito sobre este tema de la guerra contra las drogas. Yo recuerdo haber empezado a leer sobre este tema cuando se hablaba de 4 décadas de fracaso. En el último artículo de Ian, he caído en cuenta que ya son 5 décadas. Quisiera tratar este tema sobre todo porque es la última excusa de Donald Trump para erigir estas barreras comerciales contra sus principales socios comerciales, en este caso Canadá y México. Y la pregunta es, digamos, puede servir la política comercial en este intento, este nuevo intento o nueva metodología de combatir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos? Bueno, la respuesta es no, pero, pero vamos a ver. En otras ocasiones hemos discutido por qué no es una buena idea desde un punto de vista comercial imponer aranceles. Una de las razones que da Trump de imponer estos aranceles contra México y Canadá es para parar el fentanol, ¿no? Y Fentanilo, fentanilo. fentanilo, perdón. El fentanilo y entonces uno se preguntaría cómo aranceles van a parar eso si entra de contrabando de todas maneras. La realidad es que él lo que quiere lograr es ponerle presión
más que nada a México, pero también a Canadá, presión comercial para que México tome medidas duras en contra de los cárteles de droga. Entonces, nos debemos preguntar si esto puede tener algún éxito. Y si nos guiamos por la historia de la guerra contra las drogas, el récord que ha tenido, solamente podemos llegar a una conclusión, que no va a ser nada, que va a ser muy poco para parar el flujo de esas drogas, porque en toda la historia, todas las medidas que se han tomado, todos los aspectos de la guerra contra las drogas ha fracasado. La interdicción, la militarización, el sustituto de, de, de drogas, o sea, sustituir eh, otros, De cultivos. otros cultivos en vez de coca, por ejemplo. Todo eso ha fracasado. eh, no ha parado, no ha hecho nada para parar el flujo de drogas, sino este, lo que ha logrado son cosas contrarias a lo que han buscado los que han iniciado esta campaña antidroga, que es elevar el precio de la droga, que nada más incentiva todavía más al, al negocio ilícito, y esparcerlo. Se extiende el negocio ilícito por otras partes de los países productores o por otros países, porque cuando se presiona en un lugar, se mueve ese lugar y se aparece en otro lugar. Ese Y es el llamado efecto globo. correcto, presionas acá y sale por otro lado. Y eso, y además estos negocios son multimillonarios, o sea, tienen más dinero que los gobiernos para hacer su negocio. Y entonces, pueden fácilmente adaptarse a cualquier costo que le puede implicar la guerra contra las drogas. Un ejemplo es Plan Colombia, ¿no? Plan Colombia era un plan, entre otras cosas, para reducir el flujo de cocaína hacia Estados Unidos y se metió miles de millones de dólares durante un periodo de 15 años. Bueno, esto empezó en el año 2000 más o menos, terminó en el 2015 y no hizo absolutamente nada para reducir la cocaína hacia Estados Unidos. Ahora, hoy, estamos viviendo en una bonanza de cocaína. Tan solo si uno mira a la producción en Colombia de cocaína, el año pasado, el incremento de un año al otro, el solo incremento es mayor a lo que estaba produciendo en total Colombia en el año 2015. O sea que estamos hablando y no es solamente ese país, es ahora otros países que están metidos en el tránsito, en la producción de cocaína. Así que los mercados se han globalizado, se va la droga hacia Europa, no solamente a Estados Unidos, se ha expandido enormemente hacia Asia, además. O sea Y, que y de, tenemos y de Plan Colombia se puede decir que pasó el tema hacia México y luego de México podemos ver hoy en día, digamos, cómo la situación se ha complicado en Ecuador. Pero hay distintos, no sé si nos puedes explicar un poco de que hay países que tienen el tema de la producción, otros tienen el tema del tránsito, o sea, es claro, toda una red internacional. tradicionalmente la droga era así. Estamos hablando de cocaína, que era Bolivia y el Perú que cultivaban la hoja de coca y a veces la pasta de coca, que después se iba hacia Colombia, que producía la cocaína, y de ahí se traficaba por el Caribe hacia Estados Unidos. Pero en los años, por ahí por los 80, empezaron a interdictir la droga en el Caribe, tal así que desvió el tráfico hacia México y Centroamérica. Y ahí es donde empieza la droga en, en México como eh, tra- país país de tránsito, ¿no? Entonces, cada vez que se hace una intervención en esta guerra con las drogas, aparece el tráfico y la producción en otros países. En un momento, en los años 80, a principios de en los 90 también, se presionó mucho a los cocaleros en el Perú y por un periodo de tiempo
esa producción de hoja de coca se mudó hacia Colombia, de tal manera que Colombia por muchos años se convirtió en el país mayor de producción de coca y no el Perú y Bolivia. Bueno, como es fácil interdictir este tráfico, en un momento el Perú empezó a producir la cocaína también. Y es así que en la medida que los países se vuelven más modernos, que es algo positivo, que se integran a la economía global, tú vas a ver que también va a facilitar el tráfico de drogas. Y si tú tomas toda una industria donde ambas partes están comerciando de manera voluntaria para lo que en realidad es algo que no propiamente debe ser criminal, porque es voluntario por las dos partes, ese tipo de interacción entre las dos partes es imposible de parar porque no es como un robo o un secuestro o un homicidio donde una parte quiere buscar la justicia y va en contra de su, su voluntad y va a reportarlo. Es todo lo contrario. Es por eso que la prohibición no funciona muy bien y crea todo tipo de incentivos negativos y hay efectos tales como la violencia y la corrupción que salen de eso. O sea, es como crear o sea, la tipificación de delitos sin víctima. Claro, es eso. O sea, no es como un crimen de verdad. Como decía Milton Friedman, para poder eh, prohibir efectivamente el consumo de drogas en cualquier país, tendrías que militarizar todo ese país. Y aún así no tendrías éxito. Si en Estados Unidos las drogas se encuentran incluso dentro de las cárceles y se encuentran fácilmente. Así que es imposible parar ese consumo y es por eso que los liberales siempre han promovido la idea de legalizar las drogas, no, y reconocer que el gran problema que la gente asocia con el consumo de drogas es la adicción y el abuso de drogas, que sí es un problema así como el alcoholismo, pero hay que tratarlo como un problema social y no criminal. Es así que tratamos el alcoholismo. Le tratas de ayudar a la persona alcohólica, no le mandas a la cárcel. Y esa es, me parece que la solución correcta. Y de esa manera, si se trata de esa manera, no vas a tener víctimas no involucrados en el negocio, el consumo de drogas, como es el caso ahora, que son los ciudadanos que tienen que sufrir la violencia y la corrupción que resulta de la prohibición, no del tráfico de drogas, sino de la prohibición. Y claro, Ian, el caso quería de hacerte una fentanilo es más pregunta. complicado, pero dime, Marcos. Perdón, solamente quería preguntarte porque en uno de tus últimos artículos veo que hay una referencia a la ley de hierro de la prohibición, que se aplica a las drogas en general, pero también en este caso al fentanilo. ¿Nos podés explicar de qué se trata esa ley? Claro, o sea que mientras más intensa es la aplicación de la ley en contra de una droga, más, eh, qué sé yo, más potente va a ser esa droga. ¿Por qué? Porque el traficante y el productor de droga va a buscar una droga que sea más fácil de traficar, o sea, una droga que sea mucho más potente y de esa manera se puede traficar más fácil. Y el fentanilo es un claro ejemplo de esa ley de hierro de la prohibición. En la medida en que se estaba aplicando fuertemente la ley en contra de la heroína, empezó a entrar el fentanilo. Y eso hemos visto en Estados Unidos que ha sido una gran tragedia porque es 50 veces más potente que la heroína y a causa de eso y de que es prohibido y funciona fuera del marco legal del libre mercado, hay muertes de sobredosis, mucho más de lo que hubiera sido el caso si fuera legal y se podría aplicar la ley a los que venden
droga. Y por lo tanto, durante la pandemia, por ejemplo, cuando se cerraron fronteras, cuando las cadenas de suministro internacionales se interrumpieron y era más difícil comerciar, justamente en ese momento se vio un incremento de las muertes por fentanilo, porque se estaba consumiendo más. Es algo que es prácticamente como aplicar más intensamente la ley contra las drogas. Se está aplicando contra todos los bienes. Y ahora que Estados Unidos ha dejado la pandemia y se han abierto las economías, hemos visto, ya tenemos evidencia, que las muertes por fentanilo están cayendo y el consumo de heroína está creciendo. O sea que el año pasado decreció el uso de fentanilo, eh, las muertes por fentanilo por 30%. Eso es un número grande y estamos viendo que ha contribuido esa apertura a la caída de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Es interesante porque el tema de la guerra contra las drogas genera todo tipo de violencia relacionada al narcotráfico y al combate del narcotráfico. Y muchas víctimas que mueren, muchas víctimas que no tienen nada que ver, no tienen vela en ese entierro y mueren en el fuego cruzado. Y producto de esta guerra que se da en muchos países de América Latina, ahora lo estamos viviendo en Ecuador. Lo que está pasando también es que es uno de los principales drivers, uno de los principales determinantes de aquellas personas que deciden emigrar a los Estados Unidos, muchas veces de manera ilegal. En parte, también aquellas personas que huyen y piden asilo o refugio en los Estados Unidos por persecución o denuncias. Conozco muchos casos en Ecuador de jueces ecuatorianos que son amenazados o sus familiares son amenazados si no fallan de tal o cual manera que favorezca a determinados carteles. Entonces, lo que mencionaste acerca de la inmensa cantidad de recursos que tienen estas organizaciones transnacionales del narcotráfico frente a los escasos recursos que tienen las administraciones públicas con instituciones débiles en países como Ecuador, México, Colombia. ¿Qué puede hacer un país como el nuestro, un país como Ecuador, frente a este problema internacional y estas organizaciones que también parece que se han multiplicado, porque en los años 90 eran unas pocas grandes? Ahora en Ecuador se dice que solamente en la ciudad de Guayaquil conviven alrededor, coexisten alrededor, porque no es convivencia pacífica, coexisten alrededor de 20 mafias distintas. Entonces, ¿qué puede hacer un país con esa debilidad institucional, con esa fragilidad, ese nivel de exposición? Mira, ese es el problema con la guerra contra las drogas. Puede hacer algo, pero poco. Y eso es también una de las cosas irónicas de la política de Trump o de Washington en años pasados, de intensificar la guerra contra las drogas. Y en especialmente el caso de Trump, que quiere reducir la inmigración y quiere reducir la importación y el uso de fentanilo. Es posible y es probable que en la medida que se dificulta el tráfico de fentanilo, se va a intensificar todavía más el consumo de drogas en Estados Unidos. Y de hecho, ya estamos viendo nuevas drogas que son todavía más potentes que fentanilo. Y además será una fuente de más migración hacia Estados Unidos por la inestabilidad que crea, lo cual también es irónico porque hemos visto que la mayoría de la droga que trae, que, que cruzan las fronteras, los traen ciudadanos americanos, no inmigrantes. Entonces, eso tampoco va a ser mucho. Parar la inmigración tampoco va a ser mucho para reducir el flujo de drogas. Yo diría que para un país como Ecuador, como México, como lo que sea, es seguir el consejo del ex canciller mexicano Jorge Castañeda, que dijo que cuando hubo prohibición de alcohol en los años 20 y 30 en Estados Unidos, hay que hacer lo que hizo Canadá. Canadá no dijo,
entonces hay que prohibir el alcohol en nuestro país también. En vez dijo, bueno, no es, esa es política de Estados Unidos. Nosotros no vamos a hacer la misma estupidez. En vez, permitieron el tráfico de alcohol hacia Estados Unidos y se veía todo tipo de producción de alcohol en Canadá que entraba a las fronteras en el norte y sobre los lagos Michigan y Superior, etcétera, hacia Estados Unidos, pero no participaron de la prohibición de alcohol y tampoco sufrieron el crimen y la violencia y la corrupción que sí ocurrió en el otro lado de la frontera. Es decir, más o menos lo contrario de lo que han venido haciendo. Es interesante porque el caso que menciona de la prohibición del alcohol en los años 20, 1920, recuerdo también que en esa época entonces estaba Winston Churchill al mando en el Reino Unido y él pues tampoco participó de esa política. De hecho, desde el Caribe también había ingreso hacia los Estados Unidos del alcohol y no hubo pues la violencia que hay ahora. ¿Cómo se explica que esa prohibición, esa guerra contra el alcohol no se haya esparcido alrededor del mundo, pero la guerra contra las drogas sí? Eran otros tiempos. En primer lugar, hay que acordarnos que ni siquiera en ese tiempo existían las Naciones Unidas. Este, y vamos, en Estados Unidos, para prohibir el alcohol, todavía se respetaba la Constitución y las leyes en Estados Unidos. Se tenía que hacer una enmienda en la Constitución para prohibir el alcohol. Hoy en día se prohíben las drogas y se hace mil cosas sin respetar a la Constitución y sin ni siquiera hacer una enmienda en la Constitución. Es, desde mi punto de vista, absolutamente inconstitucional la guerra contra las drogas, pero la jurisprudencia ha cambiado y ha cambiado no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y yo creo que eso puede explicar en parte de que se haya internacionalizado el tema. Y ese es un ejemplo, el de Canadá es un ejemplo de mucho tiempo atrás. Y como dices, las cosas han cambiado. ¿Hay un ejemplo de un país actualmente que tenga una estrategia alternativa a la guerra contra las drogas? Bueno, cada vez más hay países que han descriminalizado la marihuana. Portugal, por supuesto, es un país exitoso que ha básicamente legalizado todas las drogas y ha tenido buenos resultados. Por lo menos no ha tenido resultados peores que el resto de Europa y sí se han visto mejores resultados en términos de tratamiento del abuso de drogas, el crimen, etcétera. Así que sí vemos eso, pero como todo programa gubernamental en que están metidos enormes cantidades de platas públicas, ya se han formado intereses para mantener esta guerra. La última cosa que yo diría es, ¿qué puede ocurrir ahora que Trump está utilizando esta nueva excusa con los otros países para continuar avanzando su política comercial si es que los indicadores de esta guerra contra la droga igual no mejoran? ¿Hay la expectativa de que podría darse una vuelta atrás, dado que no se reflejan indicadores positivos o hay realmente otra motivación detrás de estos aranceles? Bueno, los aranceles tienen un montón de motivaciones, pero si seguimos enfocando en la guerra contra las drogas, yo me temo que ya tenemos décadas de evidencia de que no funciona, así que agregar más, este, simplemente nos informará de lo que ya sabemos y no tengo demasiada esperanza de que el fracaso en este caso de repente va a cambiar la política de Estados Unidos. Además, creo que creo que el mayor razonamiento que tiene Trump acerca de eso es porque a él sí le gustan los aranceles y además está agregando otros supuestos beneficios que en realidad no lo son. Claro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. No lo veo a Marcos por ahora, debe ser un problema técnico. Los esperamos. Ah, ahí está Marcos. Pero bueno, los esperamos en una próxima edición del Cato Podcast. Este ha sido una edición donde hemos estado discutiendo lo que está pasando en el Perú con, bueno, esta aparente inestabilidad política
y que convive con una estabilidad económica. Luego estuvimos conversando con Ian Vázquez del Instituto Cato acerca de la guerra contra las drogas, ya en su quinta década de fracaso. Los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.